Bien, continuamos con un nuevo video de electrónica básica. Eh, Ahora vamos a ver una ecuación que representa el comportamiento de la corriente en el diodo. Sirve tanto para polarización directa como polarización en inversa. La ecuación se llama ecuación de Shockley y es esta que está acá. A simple vista se ve que tiene forma exponencial, ya vamos a ver un poco más en detalle. Y esto me dice que la corriente directa del diodo va a ser igual a la corriente, al producto entre la corriente de saturación en inversa, que es un número constante, que lo tengo que conocer como dato, por, y acá todo entre paréntesis, es E a la B sub D sobre NBT menos 1. Bueno, como habíamos dicho recién, esto es la corriente de saturación en inversa, una corriente muy chiquitita, que queda evidenciada cuando el diodo está polarizado en inversa. B sub D es la tensión, el voltaje de polarización en directa aplicado, o sea, la tensión indirecta con la cual yo polarizo el diodo. N es un factor de idealidad, es un factor de ajuste, que puede variar entre 1 y 2. Y B sub T es un valor de voltaje, de tensión, que se lo conoce como voltaje térmico. Y toma distintos valores según la temperatura, y la expresión de ese voltaje térmico es igual a esto, a K por T sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en Kelvin y Q es la carga del electrón. Si por ejemplo yo quiero ver cuál es el voltaje térmico a 27 grados Celsius, bueno, transformo 27 grados Celsius en Kelvin y reemplazo acá en la ecuación el valor de la constante de Boltzmann y la carga del electrón, y eso me va a dar, acá está hecha la cuentita, 26 milivolts. O sea, el voltaje térmico es igual a 26 milivolts. Esto es importante acordárselo, que es igual a 26 milivolts, porque lo vamos a usar más adelante. Bien, acá noten un detalle, digamos, que siempre el argumento, o sea, a lo cual está elevado el número natural E, tiene que ser adimensional. Y acá de hecho lo es, porque B sub T es una tensión, N es adimensional y B sub T es una tensión. Entonces voltaje sobre voltaje es adimensional. Y como todo esto es adimensional y esto está en amperes, lo cual es correcto, esto también va a estar en amperes, es una corriente. Siempre hay que hacer esos chequeos para ver que todo cierra. Bueno, entonces nada más que esto, sí, acordárselo, qué forma tiene. Es esta exponencial, siempre es B sub D sobre NBT menos 1, todo entre paréntesis por I. Y sub S, esto es un valor conocido, está alrededor de los picoamperes o nanoamperes, dependiendo del diodo. Bien, y también lo que puedo hacer es distributiva, ¿no? Vamos a hacer la distributiva acá, que es lo que vamos a hacer ahora cuando veamos qué gráfica tiene cuando yo intento graficar la variable independiente, que es B sub D, esto sería X y esto sería Y, es corriente versus tensión. Es un gráfico de corriente versus tensión. Cuando yo grafico esto, voy a obtener una curva como la de línea de puntos. Ahora vamos a ver qué es el azul, pero cuando yo grafico esto, obtengo una curva que sigue esta forma. Vamos a estudiar primero el primer cuadrante, donde el B sub D, o la variable independiente, la entrada, digamos, de la función esta, va a ser siempre positivo. Acá, como les decía, la única diferencia entre esto y esto, que se hizo, se distribuyó I sub S, se hizo el producto. Bueno, veamos primero qué pasa cuando B sub D es igual a 0, o sea, cuando el diodo está sin polarizar. El estudio previo que habíamos realizado en el video anterior dice que cuando un diodo está sin polarizar, la corriente tiene que valer 0, por lo tanto tiene que cumplirse. Y de hecho, bueno, si yo reemplazo B sub D por 0, acá me queda E a la 0, E a la 0 es igual a 1, y entonces me queda I sub S menos I sub S va a ser igual a 0, lo cual acá funciona. Bien, ahora
Para valores B sub D positivos, como habíamos dicho que íbamos a analizar primero. Empiezo a darle valores positivos. Cuando yo le doy valores positivos a todo esto, este término es mucho más grande que este, porque E a cualquier cosa positiva es algo exponencial. Entonces esto lo puedo despreciar en principio. Si no, bueno, tengo en cuenta que siempre tengo que restarle una magnitud fija muy pequeñita, pero a los fines prácticos lo puedo despreciar. Entonces esta ecuación se transforma en esta, y esto es una típica ecuación de I igual a E a la X, con una constante acá multiplicando delante. Y esta gráfica me da justamente esta gráfica de acá, que es la gráfica ideal de un diodo, o la gráfica de un diodo ideal, mejor dicho. Bien, esto quiere decir que a medida que yo voy aumentando la tensión, fíjese que la corriente acá se sigue manteniendo prácticamente cero hasta los 0,3 volt. Esto en el diodo ideal, ¿no? 0,3 volt, y a partir de los 0,3 volt empieza a crecer la corriente, que empieza a circular. Para ponernos a tono con lo que estamos hablando, estamos viendo esto, ¿no? Acá le estoy poniendo de esta manera, conectando el diodo. Entonces, a medida que yo voy aumentando B sub D, cuando B sub D es 0 no hay corriente. A medida que lo voy aumentando, la corriente directa, la I sub D, esta, la mayoritario, va empezando a crecer. Acá lo estoy viendo clarito, ¿no? Empieza a crecer, y a partir de un valor umbral, el crecimiento es rapidísimo, hasta que en un momento tiende a infinito. Obviamente esto lo tengo que limitar, porque si no se rompe la juntura, lo que habíamos visto también comentado algo en los videos anteriores. Pero bueno, entonces el comportamiento de la corriente en función de la tensión de polarización va a ser este. Bueno, ¿por qué acá hay otra curva de color azul celeste? Bueno, porque el diodo real se comporta similar, no exactamente como esta ecuación. O sea, esto es un diodo real, tiene una pequeña inclinación, que esto denota resistencia, y el valor de umbral es un poquito más alto que esto, está alrededor de 0,6 o 0,7 volt. Es un valor típico para un diodo de silicio. O sea, cuando yo comienzo a polarizar un diodo con valores entre 0,6 y 0,7, puedo decir que prácticamente permite el pasaje de la corriente. Y antes de ese valor, no. Antes de ese valor es muy chiquita la corriente que puede llegar a circular. Por eso vamos a concluir también un poquito más adelante que el diodo tiene esa facilidad o sea, tiene ese comportamiento característico de permitir el pasaje de corriente en un sentido y rechazarlo en el otro. Bien. Bueno, entonces, primer cuadrante, sucede eso. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo polarizo en inversa. Estoy en este caso, cuando polarizo en inversa. El flujo de portadores mayoritario se va a cero, por todo lo que habíamos visto. Y únicamente tengo una pequeña corriente, que es la corriente de saturación en inversa, que habíamos dicho que depende de la temperatura. A una temperatura fija, esa corriente es muy chiquitita, pero es constante. Por eso mismo acá es constante. Por más que yo siga aumentando y aumentando y aumentando y aumentando la tensión de inversa, eso, si yo no aumento la temperatura, esto va a permanecer constante. Noten acá algo muy importante, que la escala del eje positivo no es la misma que la del eje negativo, la del semieje negativo. Acá son miliamperes, algo típico para un diodo de señal, y acá son picoamperes. Hay una diferencia enorme, estos 10 a la menos 3 y estos 10 a la menos 12. Si yo respetara esta escala en todo el eje I, prácticamente la vería pegada contra el cero, no vería esto, por eso se exageró acá. Y más todavía se nota la diferencia cuando yo grafico lo que haría un diodo real. Este es un diodo ideal que responde a esta ecuación, y esto es un diodo real. La forma es similar, pero las magnitudes son levemente diferentes.
Bien, entonces con tensión negativa hay una pequeña corriente muy prácticamente cero, que se llama corriente por polarización inversa. Por más que yo siga aumentando, esa corriente se va a seguir manteniendo en un valor muy bajo. Característico, respuesta característica de todos los diodos. Y para el lado de BD positivo, entonces lo que tenemos que resaltar es que a partir de un valor umbral, para un diodo real de silicio está entre 0,6 y 0,7, a partir de ese valor real, de ese valor umbral, la corriente empieza a elevarse prácticamente sin limitación. Bien, no mucho más para decir acá. Bueno, ahora les voy a contar la verdad sobre qué es lo que pasa cuando yo sigo aumentando y aumentando y aumentando esa tensión que les dije acá en inversa. En principio, si la temperatura no aumenta, la corriente se sigue manteniendo constante, porque esto está sostenido por portadores minoritarios que son generados por una acción térmica o energía térmica. Entonces, si por más que yo siga aumentando y aumentando y aumentando, va a llegar un momento que no voy a tener más portadores, entonces a lo sumo pasarán con más rápidos para el otro lado de la juntura, pero la cantidad va a seguir siendo constante. Bueno, pero si yo sigo aumentando y aumentando, va a llegar a un punto de tensión negativa donde la corriente va a hacer esto. Se va a disparar a valores enormes, prácticamente en nada, al superar ese valor que se llama B sub Z, y eso se llama tensión Zener, y se dice que el diodo entró en una región Zener. Esto puede ser un comportamiento no deseado en los diodos que no están fabricados para que hagan esto, lo cual destruye el diodo, y puede ser un comportamiento buscado o deseado, que son aquellos diodos que están diseñados para sacarle provecho a esto, y esa tensión es un valor fijo de tensión que el fabricante la puede hacer variar a una determinada cantidad, y esos diodos que están fabricados de esa manera se los conoce como diodos Zener. Cuando veamos fuentes de alimentación o aplicaciones de diodos, vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Habíamos dicho que si yo sigo aumentando, suponiendo que estaba acá en 0 o en valores muy bajos, si yo aumento cada vez más la tensión de polarización en inversa, la corriente, como está sostenida por portadores minoritarios, no va a aumentar. Pero lo que va a ocurrir es que esos portadores van a cruzar con mucha velocidad, con mucha energía cinética, la juntura. Y en ese recorrido, con mucha velocidad, con mucha energía cinética, puede ocurrir que esa partícula golpee contra otro átomo que está formando la estructura, y que justamente debido a esa colisión, produce más portadores, porque le pega al átomo y arranca otro portador, le pega a un átomo de la estructura, arranca otro portador, crea más portadores, digamos, por choque, por colisión. Esos portadores también se van a acelerar, porque están dentro de ese campo eléctrico sostenido por esta tensión negativa, y esos nuevos portadores que fueron creados por choque van a chocar a otros átomos, que a su vez van a crear más portadores, y se produce un proceso de avalancha, donde se crean de forma descontrolada muchos portadores, y justamente los portadores son los que sostienen la corriente del diodo. Por eso, a partir de un determinado punto, la corriente se dispara. Este eje es corriente. Fíjense que yo aumento y llegado a un punto, esto se dispara. La corriente la tengo que limitar mediante algún método, porque si no también rompo el dispositivo, rompo la juntura. Bien, bueno, acá está un poco todo lo que leí recién. El resto de los diodos de propósitos generales se debe evitar los diodos que no son diodos Zener. Hay que evitar esto, que entra en la región Zener, porque bueno, puede llegar a destruir el dispositivo. El parámetro a seleccionar del diodo en este sentido es el máximo valor de pico inverso. Que ahora ¿qué quiere decir esto? Yo compro un diodo de propósitos generales, y bueno, la pregunta es hasta qué tensión
máxima de pico inverso le puedo dar? Si yo no lo sé, tengo que ir a algo que se llama hoja de datos, es como si fuera un manual del dispositivo, donde ese parámetro se llama máximo valor de pico inverso, o tensión máxima de pico inverso. Va a ser el máximo valor permitido que yo le puedo aplicar sin que entre en la región Zener. Bien, otra cosa que tenemos que evitar es aumentar la corriente en directa, en este caso. Ahora vamos al diodo de propósitos generales, utilizarlo en la región directa. Bueno, habíamos visto que una vez superado ese umbral que está entre 0,6 y 0,7 volts, 0,7 tomemos, la corriente va a empezar a aumentar. La única forma que yo tengo de, habiendo aplicado los 0,7 volt o más, un poquito más, la única forma que yo tengo de controlar que esa corriente deje de crecer es poniendo una resistencia en el circuito. Bueno, y eso de hecho lo tengo que hacer, o tengo que ver de alguna manera controlar esa corriente, porque si yo supero un valor máximo de corriente se me va a destruir la juntura, porque la potencia que va a disipar esa juntura puede llegar a ser mayor a lo que está permitido, está diseñado, entonces va a elevar su temperatura y directamente se va a prender fuego. ¿Por qué? Bueno, está esa potencia ahí. La explicación puede llegar a salir de esta pequeña formulita. Ya sabemos que cuando analizamos cualquier dispositivo, si al tener una diferencia potencial lo atraviesa una corriente, el producto entre esa corriente y esa tensión, que en nuestro caso es 0,7, va a dar una idea de la potencia que hay en juego, ¿no? la cantidad de energía por unidad de tiempo que hay en juego ahí en esa juntura. Entonces el parámetro que tengo que controlar yo es la corriente máxima, y esto también está en la hoja de datos, se la conoce como corriente máxima directa. Bueno, vemos los efectos de la temperatura en diodos. ¿Qué efectos produce sobre el diodo respecto de la curva característica? En principio vemos que para tensiones positivas o polarización positiva, si tomamos como referencia una temperatura de 25 grados, que es la curva azul, cuando bajo la temperatura desciende, se hace menor que los 25 grados, vemos que la curva completa se desplaza hacia la derecha, y cuando yo aumento la temperatura, la curva se desplaza hacia la izquierda. Acá también puedo decir que, bueno, al aumentar la temperatura, el valor de umbral se hace cada vez más pequeño, el valor a ese valor que hablamos recién, que hace que la corriente empiece a crecer sin límite. Bueno, cuando aumenta la temperatura, esa tensión de umbral se hace más pequeña, y al revés si la temperatura desciende. Bueno, acá tengo una idea de números, de valores. En la región de polarización directa, las características de un diodo de silicio se desplazan a la izquierda a razón de 2,5 mV por grado centígrado de incremento de temperatura. Por cada grado que aumenta la temperatura, esto se desplaza 2,5 mV. O sea, esa temperatura de umbral se desplaza a 2,5 mV. Bien, ¿qué es lo que pasa en la zona de polarización en inversa? Cuando aumenta la temperatura, notamos que, si tomamos como referencia esta, al aumentar la temperatura aumenta la corriente de saturación en inversa, aumenta, lo cual es lógico, porque habíamos dicho que está sostenida por portadores minoritarios que se crean por efecto térmico, por eso cuando aumenta la temperatura, aumenta la corriente. Y además ocurre algo con la tensión de Zener. La región de Zener, al aumentar la temperatura, se hace mayor. Y ocurre lo contrario cuando baja la temperatura. En la región de polarización inversa, la corriente de saturación en inversa de un diodo de silicio se duplica por cada 10 grados de aumento de la temperatura. El voltaje de ruptura en inversa de un diodo semiconductor se incrementará o reducirá con la temperatura según el potencial de Zener.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y trabajar con diodos, que la temperatura hace que esa característica se mueva, se corra. Bien, veamos diodo ideal versus diodo real. Yo el diodo lo puedo comparar con una llave mecánica. Obviamente con algunas diferencias importantes, ¿no? Pero en principio yo lo puedo comparar cuando lo tengo polarizado con polarización directa, o sea, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Se va a comportar, la corriente que lo va a atravesar se va a comportar como si fuera una llave cerrada, o sea, no va a haber limitación de corriente y va a haber libre circulación. Ahora, cuando lo tengo polarizado en inversa, el ánodo negativo y el cátodo más positivo que el ánodo, se va a comportar como si fuera una llave abierta. Pero acá hay algo que hace la diferencia. Por más que la llave esté abierta, va a circular una pequeña corriente, que va a ser la corriente de polarización en inversa. Eso en principio desde el punto de vista de la corriente. Y desde el punto de vista de la tensión, yo si cierro la llave, o sea, si pongo un corto de este punto con este punto, desaparecería esa tensión que yo tengo entre bornes, y esa diferencia también es notoria cuando yo comparo un diodo directa con una llave. Bueno, entonces el diodo semiconductor se comporta como un interruptor mecánico en el sentido de que puede controlar el flujo de corriente entre sus dos terminales. Y el diodo es diferente del interruptor mecánico en el sentido de que cuando este se cierra solo permite que la corriente fluya en una dirección. Bien, eso también es de notar. Bien, veamos qué pasa con o qué gráfica puedo asociar yo a un diodo cuando lo comparo con una llave mecánica. El trazo negro es el diodo real, la característica real que habíamos visto hace un ratito, y donde de este lado, cuando las tensiones son positivas y polarizan el diodo en forma indirecta, se comporta como si fuera una llave, pero lo que decíamos hace un ratito, la llave no tiene ese umbral de 0,7 volt, sino que directamente, si se comporta como una llave en su versión ideal, cuando la tensión es positiva, comienza, o sea, sin importar el valor umbral, mientras sea positiva, comienza a circular corriente, y cuando es negativa, esta corriente de polarización en inversa la desprecio totalmente, y la respuesta se asemeja a este trazo azul, donde con tensión negativa no hay nada de corriente. Son las dos diferencias importantes. Yo puedo ir mejorando este modelo equivalente de comparar el diodo con una llave, y esta curva azul la puedo ir modificando para que se parezca un poco a la curva real. Bueno, para eso tengo que hacer alguna modificación en el modelo circuital, digamos, que yo estoy utilizando. En principio, esto que está acá, este modelito, cuando yo pongo tensión positiva, la llave se cierra, deja pasar corriente y no hay ningún potencial entre sus dos bornes, por eso esto está sobre el cero. Y en el otro caso no hay ninguna corriente inversa, por eso esto está también pegado en el cero. Bueno, ahora, si yo quiero aproximar un poco más el circuito equivalente, que yo lo voy a usar después para resolver otro circuito más complicado, lo que puedo hacer es colocar acá una batería, como si fuese el efecto de una batería, en serie con el diodo ideal, y ahí lo que voy a lograr es que aparezca el efecto de la tensión de umbral, que recién cuando esta tensión que yo pongo, ahora lo que está acá en la caja celeste va a ser mi nuevo diodo, mi nuevo circuito equivalente para el diodo. Recién va a empezar a circular corriente cuando la tensión acá supera levemente los 0,7 volts.
Cuando ocurre eso, recién el diodo va a empezar a permitir que circule corriente. Entonces estoy mejorando un poco este modelo, agregando esta fuente de voltaje acá. Esto es únicamente a los fines de entender el comportamiento y dibujarlo para poder resolver circuitos un poco más adelante. Esto no es que yo estoy armando algo práctico, no. Esto es un circuito equivalente, un invento que se hace de un circuito para poder entender el comportamiento justamente simplificado de un diodo y que sirva para resolver circuitos más complicados. Entonces acá este circuito equivalente tiene en cuenta la tensión de umbral que hay que superar para que empiece a circular corriente en forma directa. Si yo aplico tensión positiva o tensión, polarizo en forma directa el diodo, pero no supero ese umbral, la corriente sigue valiendo 0. Si yo supero ese umbral, la corriente crece indefinidamente. Bueno, otra mejora que yo puedo hacer al modelo es observar un poco la curva real en este cuadrante, que es la negra, y van a ver que tiene una pequeña inclinación. Bueno, esa pequeña inclinación denota resistencia en el circuito, que hay una resistencia ómnica en el circuito, que va a hacer que no crezca infinitamente en forma abrupta, sino que tenga una pequeña pendiente que a medida que va aumentando la tensión aumenta la corriente, porque acá el efecto es supero el umbral e inmediatamente esto se va al infinito. No, acá es al superar el umbral empieza a circular corriente, pero va a crecer a medida que yo aumento levemente la tensión directa. Bueno, y eso es un efecto característico de resistencia en serie. Por eso si yo le agrego una pequeña resistencia en serie a mi modelo, cuando yo lo polarizo en directa, se va a comportar de esta manera. Bueno, esta resistencia viene a representar la resistencia promedio de la unión PN. En la realidad esto pasa porque la curva negra, ¿no? O sea, la curva negra se transforma en una recta con pendiente. Bueno, ahí está representando la resistencia promedio de la unión, de la juntura que estudiamos nosotros. Bueno, resistencia en corriente continua de un diodo. Al diodo, como cualquier dispositivo, yo lo puedo evaluar, puedo medir qué es lo que pasa con la corriente cuando yo le aplico una determinada tensión. Vamos a suponer que yo al diodo le apliqué 0,7 volt o 0,8 volt y vi que comenzó a circular una corriente con de una determinada magnitud. Si yo hago el cociente entre la tensión que apliqué y la corriente que logré medir, a través de la ley de Ohm voy a obtener un valor de resistencia. Bueno, esa resistencia, como esto no se mueve, se la conoce como resistencia en corriente continua del diodo. Me dice en ese punto qué resistencia está metiendo el diodo en el circuito. Acá hay un ejemplo, no vamos a perder mucho tiempo con esto. Digamos en el video, yo si quisiera que ustedes lo vean, son distintos ejemplos en distintas zonas de polarización. Se van a encontrar que en la zona indirecta la resistencia es muy baja, habiendo superado el umbral la resistencia es muy baja. Fíjense, con 0,8 circulan 20 mA, eso me da 250 ohm. Antes del umbral hay resistencia también, pero es un poco mayor, lo cual es lógico porque todavía no superé ese umbral. Deja pasar corriente, pero no mucha. Y en la zona en polarización inversa la resistencia es prácticamente infinita, o 10 megohm, digo acá. Bueno, esto véanlo con detenimiento, también en el libro está la explicación. No es mucho más de lo que estoy diciendo ahora, pero no quiero perder mucho tiempo con estas, que el video se haga muy largo. Bueno, resistencia de corriente alterna o resistencia dinámica. Esto tiene
una vueltita un poquito más complicada. Bueno, habíamos visto que, volvemos para atrás, si yo aplico un valor continuo de tensión, por ejemplo 0,8 volt a un diodo, veo que circulan 20 miliamperes por ese circuito donde está ese diodo. Entonces puedo concluir que en ese momento, con esa tensión de polarización, el diodo produce el mismo efecto que una resistencia de 250 ohms. Porque eso simplemente hallar el cociente entre esta tensión y entre esta corriente. Bien, si ese punto yo no lo muevo más, se lo conoce como punto de polarización o punto Q del diodo. Y sobre ese punto, ahora, yo lo que puedo hacer son aplicar pequeñas variaciones de tensión, un delta. Por ejemplo, si estaba en 0,8 puedo pasar a 0,85, o sea, estoy aumentando 0,05 volt, o lo que es lo mismo 50 milivolt, y voy a ver en cuánto creció la corriente cuando yo apliqué ese pequeño incremento. Bueno, lo que va a pasar en la realidad, si yo aplico un delta positivo de tensión a ese punto de polarización o punto Q, la corriente también va a crecer, porque esto siempre tiene características de crecimiento, ¿no? Bueno, es interesante ver cuánto creció la corriente en función de cuánto yo agrandé, digamos, el punto de tensión, para decirlo en palabras simples. Bueno, si yo averiguo eso mediante la ley de Ohm, o sea, hallo el cociente entre la variación de tensión y la variación de corriente que se provocó por esta variación de tensión, voy a obtener también un valor de resistencia. Esa resistencia se la conoce como resistencia dinámica, o la resistencia el efecto de resistencia que produce el diodo estando polarizado y moviéndose tanto en forma positiva como en forma negativa, también puede ser ese delta. Es el efecto que produce sobre la corriente la resistencia del diodo dinámica. Bien, simplemente por definición es así, y conceptualmente es el efecto que produce sobre las pequeñas variaciones de tensión. El efecto que produce sobre la corriente las pequeñas variaciones de tensión que yo provoco al punto de polarización. Así sería. Bien, veamos este ejemplo. El gráfico es bastante confuso. Yo lo tuve que mirar varias veces y leerlo varias veces para entenderlo. En el ítem A y B nos pide que calculemos la resistencia dinámica o de corriente alterna con una corriente de polarización de 2 miliamperes. Y en el punto B lo mismo, pero con una resistencia de polarización de 25 miliamperes. Calcular la resistencia dinámica o de corriente alterna. Y después en el ítem C dice que compare los resultados que obtuve en A y en B con los valores de la resistencia en corriente continua en estos dos puntos. Así que yo lo primero que hago es calcular los valores de corriente continua, los valores de resistencia o la resistencia de corriente continua en el diodo en esos dos puntos de polarización. Bueno, yo necesito un valor de tensión y otro valor de corriente. Acá no lo tengo. Pero yo creo que lo saqué del libro o en su momento lo calculé acá en forma gráfica, pero llegué a la conclusión que cuando por el diodo circulan 2 miliamperes, acá está bastante claro, cuando circulan 2 miliamperes yo tuve que haberle puesto 0,7 volt de continua a la juntura. Acá sí está bastante claro, o al revés, cuando yo le pongo 0,7 volt por ese circuito donde está el diodo circulan 2 miliamperes. Bueno, ahí tranquilamente puedo hacer el cálculo que está acá, 0,7 dividido 2 miliamperes, 350 ohms. Entonces la resistencia en corriente directa o la resistencia de corriente continua en este punto de polarización es igual a 350 ohms. Cuando yo armo un circuito y meto 0,7 de alguna manera sobre el diodo, voy a ver que van a circular 2 miliamperes. Entonces en ese circuito es equivalente a sacar el diodo y meter una resistencia de 350 ohms. Bueno, para el otro punto, cuando circulan 25 miliamperes, tendría que haber una tensión de
0,79. Bueno, supuestamente acá hay 0,79, está pegadito al 0,8. Con 0,79 volt en directa sobre el diodo circulan 25 mA sobre el circuito, por lo tanto el diodo en corriente continua produce un efecto de una resistencia de casi 32 ohms. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora vamos a tomar el ejemplo, este acá, que estoy polarizado con 25 mA. Le voy a dar un pequeño incremento a la corriente, a la tensión, que eran 0,79 en un principio. Le voy a dar un pequeño incremento y voy a medir con un amperímetro en el circuito cuánto creció la corriente, y después le voy a quitar un poquito al punto de polarización y voy a medir cuánto cayó la corriente, y con eso voy a calcular la resistencia dinámica, porque en ese momento el circuito va a ver los efectos que tendría una resistencia dinámica. Entonces, y estos son datos que también hay que sacar de acá de la gráfica. Esto lo saqué del libro también. Si yo miro la gráfica con detenimiento voy a llegar a esta conclusión. Entonces, dice, con 30 mA la tensión es 0,8. O sea, yo pasé de 0,79 a 0,8 y la corriente pasó de 25 a 30. Ahí ya puedo hacer una cuenta. Y para el otro lado es, si bajé 10 mV, o sea de 0,79 a 0,78, la corriente me bajó de 25 a 20 mA. Ahí también puedo hacer otra cuenta. Y si no, directamente tomo el salto completo entre 0, vamos del mes negativo, entre 0,78 y 0,8, que son 20 mV, 0,02, y lo divido por el salto de corriente, que fueron entre 20 y 30, son 10 mA. Y con la ley de Ohm obtengo la resistencia dinámica. Y lo que hice acá. Acá, en este punto. 20 mV, 0,02 son 20 mV, dividido 10 mA, 2 ohm. En ese punto el diodo se comporta en forma dinámica como si fuera una resistencia de 2 ohm. Las variaciones sobre ese punto de polarización, ¿no? Yo estoy acá, están circulando 25. Si están circulando 25 en ese circuito, tendría que haber, como dijimos recién, 0,79 volt en directa. Si yo le doy un toquecito a la tensión, la corriente va a pasar de 25 a 30. Y si yo le saco un poquito, va a pasar de 25 a 20. Va a producir el efecto de 2 ohm. Bien. Y para el otro caso lo mismo. Hago los cálculos. Acá están todos los datos. De la misma forma que acá. Y eso me da 27,5 ohm. Casi 10 veces más grande que acá. Un poco más de 10 veces más grande que acá. Bueno, es otra conclusión interesante. Tanto la resistencia de continua como la resistencia dinámica de un diodo son mayores respecto de la que están superando el umbral. Si yo no supero el umbral, o lo supero levemente, tanto la resistencia de corriente continua como la resistencia dinámica tienen valores elevados frente a los valores que toman con resistencias, con tensiones de polarización habiendo superado el umbral. El diodo funciona con mucho menor resistencia, tanto en continua como en forma dinámica, habiendo superado el umbral. Bueno, todo esto lo vamos a saltear. Es una forma matemática también de llegar a la conclusión de la resistencia dinámica y demás. Acá vamos a tener un poquito que también es interesante. Bien, hasta ahora vimos el diodo, un diodo ideal, un diodo, también una aproximación a un diodo real, pero no hablamos de los efectos parásitos que se llaman, digamos, ese comportamiento que tiene el diodo cuando yo no lo espero. Por ejemplo, en un determinado momento el diodo se va a comportar como si tuviese una capacidad en paralelo, cosa que en principio
no quiero, digamos. Hay casos que sí, exclusivamente que sí, pero en principio yo quiero que el diodo se comporte como un diodo, que rectifique y nada más. Pero debido al principio de funcionamiento y a la juntura, aparece el efecto de una capacidad en paralelo. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, entonces el diodo también se comporta como un capacitor. Eso es debido a dos fenómenos. En la región de polarización en inversa hay una capacidad que se llama capacidad de transición, y en la región de polarización en directa hay una capacidad que se la conoce como capacidad de almacenamiento o difusión. Recuerden que cuando nosotros polarizamos en inversa un diodo, la zona de empobrecimiento, que son cargas fijas, cargas positivas y negativas que son fijas, que son dadas por los iones, cuando yo lo polarizo en inversa, hago que esa región de vaciamiento se haga más grande, por lo tanto aparecen mayor cantidad de cargas hacia ambos lados, y ahí se produce un efecto de capacidad, porque la capacidad por definición es la variación de cargas con la variación de la tensión. Y en este caso está ocurriendo eso. Yo cuando varío la tensión, la hago cada vez más negativa, aumenta la cantidad de cargas fijas, se podría decir que se comporta de manera similar a un capacitor de placas plano paralelas. Cuando yo aumento la tensión, aumentan las cargas de las placas en un capacitor de placas, y en este caso cuando yo aumento la tensión, aumentan las cargas fijas o los iones en ambos lados de la juntura, y eso produce un efecto de diodo. Bueno, el efecto es este, tiene una curva con este comportamiento del lado negativo, y del lado positivo se suman los dos fenómenos, el fenómeno de polarización inversa y el fenómeno de polarización en directa, y eso hace que al aumentar la tensión crezca el valor de capacidad. Es importante ver que la capacidad de transición que hablamos recién disminuye en función de la tensión de inversa, o sea, al aumentar la tensión inversa, esa capacidad disminuye. Ustedes se podrían preguntar, o bien si lo comparan con un capacitor de placas plano paralelas que se estudia en física, la capacidad siempre es constante. Yo aumento la tensión en ese capacitor de placas plano paralelas, aumenta la cantidad de cargas, pero el cociente entre cargas y tensión sigue siendo el mismo. O sea, por definición la capacidad es el cociente entre cargas y tensiones. O sea, al aumentar la tensión, aumentar las cargas, y en un capacitor de placas plano paralelas ese valor se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque la distancia esta es la formulita de una capacidad de un capacitor de placas plano paralelas. Se mantiene constante porque la distancia del dieléctrico es siempre la misma. Bien, ahora, ¿por qué la capacidad de transición entonces en un diodo disminuye a medida que yo aumento la tensión de inversa? Bueno, para explicar eso vamos a ver una gráfica que encontré acá en internet, en esta dirección, que está muy buena. Esto es lo que ocurre con un condensador de placas plano paralelas, ¿no? Con una determinada tensión B había una cantidad de cargas positivas y cantidad de cargas negativas. Este es el dieléctrico, que es una distancia constante. Cuando aumento yo esa tensión, va a haber más cargas, o sea, va a aumentar la tensión, pero también van a aumentar las cargas, por lo tanto la capacidad se va a mantener constante. Veamos qué pasa con la unión de un diodo. Con una determinada tensión B, esta es la zona de vaciamiento, ¿no? Estos son los iones positivos del lado N, los iones negativos del lado P. Con un determinado valor de B, tengo un volumen de cargas positivas, otro volumen de cargas negativas. Si yo tomo el centro geométrico, digamos, de estas cargas, va a estar a la mitad, acá,
y este va a estar a la mitad acá, va a haber una determinada distancia L, y eso me va a dar una determinada capacidad. Bien, si yo ahora aumento en forma inversa esa tensión que estaba originalmente acá, si yo lo hago en forma inversa, entonces esta región de vaciamiento, la zona de transición acá se va a hacer más grande, va a haber más cargas de un signo y más cargas de otro, y en principio uno diría, pero ¿cómo puede ser? Esto debería la capacidad mantenerse constante. Bueno, no ocurre eso porque ese centro geométrico ahora es más grande. Entonces, si bien las cargas son más grandes, la tensión es más grande, pero la distancia entre ellas también es más grande. Y como vimos hace un ratito, acá, la distancia, la capacidad es inversamente proporcional a la distancia, por eso mismo este tipo de capacidad de transición disminuye al aumentar la tensión de polarización inversa. Bien, eso por un lado. Y bueno, antes de cerrar este tema de la capacidad de transición, les comento que si bien es una capacidad parásita, algo que yo no busco, se utiliza en electrónica de comunicaciones para justamente en los lugares donde hace falta variar una capacidad para cambiar una frecuencia de un oscilador, se utilizan diodos específicamente construidos que se conocen como diodos varicap, donde se los polariza en inversa y se busca esta respuesta o sea, esa variación de capacidad en función de la tensión. O sea, al diodo se lo busca usar como un capacitor variable, y esa variación se la aplico variando la tensión. Bien, pero no solo el diodo tiene ese efecto de capacitor en la región, en la región de vaciamiento, sino que además cuando el diodo está polarizado en directa y empiezan a circular los portadores que acá son mayoritarios por difusión hacia el otro lado, y de acá los mayoritarios que son lagunas por difusión al otro lado, lo que va a ocurrir es, por ejemplo, vamos a tomar el lado N, acá los portadores mayoritarios son electrones. Cuando yo polarizo esto en directa, va a haber por difusión un pasaje de portadores de electrones hacia este lado que van a ser minoritarios, y va a haber en principio una acumulación de portadores minoritarios acá. Y al revés va a pasar lo mismo, las lagunas que son mayoritarias acá van a pasar del lado N y van a ser minoritarias, y en principio hasta que estos portadores minoritarios se recombinen va a haber una acumulación, y esas acumulaciones también son cargas que están separadas a una distancia L. Y si para una determinada cantidad de B yo aumento la tensión en forma directa, esa distancia va a disminuir, y también las cargas por ese mismo fenómeno que expliqué recién van a aumentar, y eso va a producir otra variación de capacidad. Esa capacidad es la capacidad, digamos, que responde a variaciones de tensiones en directa, se la conoce como capacidad de difusión, que es esta otra que habíamos mencionado hace un ratito. Y esa capacidad de difusión tiene respuesta, a ver si lo encuentro por acá, también está bien separadito y bien graficado. La capacidad de difusión tiene esta respuesta, una respuesta exponencial en función de la tensión positiva, y la capacidad de transición, como habíamos visto recién, disminuye a medida que yo aumento la tensión en inversa. Pero del lado positivo, o sea, si yo analizo qué es lo que pasa con la capacidad del diodo con la tensión en directa, como crece tan rápido esa capacidad de difusión, esta otra capacidad queda enmascarada. Siempre están las dos, tanto con polarización inversa como con polarización directa, las dos capacidades siempre están funcionando en el diodo. O sea, el diodo responde como un capacitor por justamente esos dos fenómenos que venimos hablando. Pero ¿qué pasa? De un lado, la capacidad de polarización es tan chiquita que predomina la capacidad de transición,
Y del otro lado, en realidad en la otra forma de polarizar, en directa, la capacidad de difusión es mucho más grande que la transición y predomina la capacidad de difusión. Entonces, cuando yo combino estas dos gráficas, me da la gráfica que tenemos en el apunte nuestro. Me da esto. Acá predomina la de transición y acá predomina la de difusión, pero siempre existen los dos fenómenos. Y la que se usa, por ser más lineal, es la capacidad, la que se usa en los diodos varicap, agrego, es la capacidad de transición porque es más lineal. Acá es muy abrupto y sería difícil de trabajar. Si bien un diodo también varía su capacidad, con la polarización directa es muy difícil, digamos, de controlar esa capacidad. Y yo busco que la relación entre la variación de capacidad y la polarización sea lo más lineal posible. O sea, que se parezca lo más posible una recta, y de este lado más parecido a una recta que de este lado. Bien, vamos terminando, quedan dos hojitas, si bien ya van 50 minutos. Vamos a hablar un poco del tiempo de recuperación en inversa. Antes de explicar este fenómeno, vamos a interpretar un poco la gráfica esta. Yo cuando tengo un diodo polarizado en directa, tengo circulación de corriente. Vamos a suponer que yo venía ya polarizando, tenía un diodo, lo polaricé con tensión en directa y tenía una corriente de un valor apreciable, ¿no?, que estaba circulando. Después, en T igual a T1, yo lo que hice, le quité esa tensión positiva y le puse tensión negativa. Por lo tanto, la corriente debería haber caído a prácticamente cero. Sin embargo, fíjese que la corriente, ¿qué es lo que hizo? Se fue a un valor grande en el otro sentido, ¿no? Lo cual esto es lógico que pase porque la batería está conectada al revés. Pero sin embargo esto no cierra con lo que nosotros estudiamos. Nosotros sabemos que el diodo en directa conduce mucha corriente, perfecto. Cuando lo paso a inversa, conduce una muy poquita corriente, que es la corriente de saturación en inversa, que es prácticamente cero. Sin embargo, acá, por un tiempo, desde acá hasta más o menos por acá, hay valores apreciables, digamos, inclusive mayores que lo que tenía en directa, y eso no cierra con lo que venimos estudiando. O sea, cerraría acá, ¿no? Cuando con tensión negativa tengo tan poquita corriente, esto es un eje de corriente, ¿no?, tan poquita corriente que prácticamente es cero. Sin embargo, acá la corriente es grande. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Eso es lo que vamos a fundamentar. Bueno, lo que pasó es que cuando yo estaba en directa, en polarización directa, recuerden, el proceso principal de transporte de cargas es el de difusión. Los mayoritarios de un lado pasan por difusión al otro y se convierten en minoritarios. De los dos lados pasa lo mismo. Entonces, en un determinado momento, en T1, yo invertí la polaridad en forma instantánea, pero esos portadores minoritarios que vinieron del otro lado por difusión todavía están ahí, no se recombinan automáticamente. Entonces, durante ese tiempo, esos portadores siguen sosteniendo la corriente en inversa, hasta que luego de un tiempo, el tiempo de recuperación en inversa, empiezan a recombinarse y desaparecen. Eso es justamente el fundamento de por qué cuando yo cambio instantáneamente la tensión, la corriente no cambia instantáneamente. Ese tiempo también se lo divide en otros dos tiempos, tiempo de transición y tiempo de almacenamiento. Bueno, por último vamos a ver un poco la hoja de datos de un diodo. Vamos a ver el 1N4001, una familia de diodos que son diodos de propósitos generales, 1N4001 a 1N4007. Si yo pongo esto en Google, voy a encontrarme con la hoja de datos, es lo que voy a hacer ahora. Y bueno, después acá, para diferenciarlo, hay, por ejemplo,
de un diodo de propósito general es otro diodo que es un rectificador rápido, por ejemplo el FR301 y FR307. Yo ahora voy a buscar esta hoja de datos, ustedes busquen esta, y vamos a, dentro de la hoja de datos, a tratar de identificar los parámetros más importantes que venimos hablando. Bueno, busqué recién en la web y acá encontré la hoja de datos, el diodito 1N, la familia de diodos de 1N4000, de 4001 a 4007. La diferencia principal está en la tensión de pico inverso que puede soportar el diodo. A menor número de código, la tensión de pico inverso, la tensión de pico repetitivo en inversa, esta es la tensión de pico inverso, la máxima tensión que yo le puedo dar sin que entre en zona de Zener, va a variar en función del último número que tenga el código. Esto es un código, ¿no? El código del diodo. Así que bueno, este es el parámetro, la tensión en inversa, se lo habíamos explicado antes. De esto puede soportar el diodo antes de entrar en zona de avalancha. O sea, según la aplicación yo voy a comprar un diodo que soporte la máxima tensión que va a tener aplicado en inversa. Bien, otra cosa importante es la corriente media, la máxima corriente media, 1 ampere. Esto es un diodo muy pequeño, un diodo chico, de poquita corriente. Bien, bueno, acá puede soportar picos 30 veces mayores, ¿no? De 30 amperes. Hay que investigar bien en la hoja de datos. Son picos no repetitivos, hay que ver de qué tiempo. Eso hay que investigarlo bien acá en la hoja de datos. Antes de eso le quería mostrar bueno, la marquita que tiene este diodo. Este diodo tiene el cátodo, la parte negativa, tiene una marca, una banda de color blanco, sí, de color blanco. Bueno, acá para el que nunca vio un diodo, acá está, esta es la marquita que yo me refería. Esa es la marquita que está en la hoja de datos, ese es el cátodo. Si yo lo quiero polarizar en directa, entonces le pongo positivo de este lado y negativo de este lado. Vamos otra vez a la hoja de datos. Bien, a ver qué más podemos ver de acá. A ver si hay algo sobre la capacidad. Acá está, la capacidad y la tensión en inversa. Fíjense cómo baja, si bien no es un varicap, pero lo puedo usar como varicap. Fíjense que esto está en reversa, esto es en inversa, la tensión en inversa hace que la capacidad del diodo baje. Era lo último que habíamos visto. O sea, con 20 volt acá tiene 10, 8, 7, más o menos 5, 1, 2, 3, 4 picofaradios, y ahí bajando a medida que aumenta la tensión de pico inverso. Lo que no muestra esta hoja son los tiempos de recuperación. Fíjese que en las unidades no hay nada que esté en segundos. Bueno, porque justamente esto no es un diodo rápido y no está especificado, digamos. Seguramente si yo busco el FR301 sí esté el tiempo de recuperación, ese último tema que vimos. Bien, finalizamos este video acá. Les dejo como una tarea, sería que busquen la hoja de datos de este diodo y traten de identificar los parámetros que estudiamos: la tensión de pico inverso máxima, la corriente media en directa y los tiempos de recuperación. Muy bien, hasta luego.